tardes, mi nombre es Nicole Graterol, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hoy voy a hablar de un tema de la Cátedra de Derecho Mercantil, que son los títulos de crédito. Las empresas mercantiles. La empresa es una actividad económica organizada de producción y distribución de bienes y servicios valorables económicamente destinadas a satisfacer necesidades humanas. Se encuentra bajo la autoridad del empresario, asumiendo sus responsabilidades económicas. Las características: obtener una utilidad económica, autonomía en la producción, es integral, crea impacto positivo en la sociedad y tienen altos estándares de gestión y transparencia. Las obligaciones de la empresa. Se integra de 3 elementos: vínculo jurídico, donde una obligación es exigible, regulada por el derecho mercantil; los sujetos, que son el deudor y el acreedor; y objeto, que consiste en la prestación de dar, hacer o no hacer una cosa. Las características de las obligaciones. Actos de comercio que nacen de los contratos mercantiles. Son solidarias. En el artículo 107 del Código de Comercio, en las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente, si no hay convención contraria. Onerosas. En el artículo 108 del Código de Comercio, las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan en pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del 12% anual. También tiene en concordancia con el artículo 1746 del Código Civil venezolano, salvo algunas excepciones. El artículo 200 del Código de Comercio describe: las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. El contrato. El contrato mercantil son actos jurídicos de carácter bilateral que generan derechos y obligaciones de carácter mercantil, recíprocos entre las partes, con objeto de realizar actos de comercio sometidos a la ley mercantil de nuestro país. Los elementos esenciales: el consentimiento de las partes, el objeto, que es la actividad a desarrollar, y las causas, que es la función del contrato. La ausencia de estos elementos o vicios conlleva a la nulidad, salvo algunas excepciones, como los contratos abstractos. Artículo 1 del 1158 del Código de Comercio. El contrato es válido aunque la causa no se exprese. Los contratos mercantiles son favorables al tráfico comercial, ya que resultan ágilmente exigibles e indemnizables. También son sometidos a normas especiales que son recogidas en el Código de Comercio, que aportan una seguridad jurídica al intercambio comercial. Los títulos de crédito. Es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el título. El aval. El aval de una letra de cambio funciona como una garantía de pago total o parcial. Lo puede presentar uno de los firmantes de la letra o un tercero. Debe especificarse la operación en la propia letra o en su suplemento, pero no en un documento separado. Este tiene la misma responsabilidad que el avalado en caso de impago de la letra de cambio. En el artículo 438 del Código de Comercio se define de la siguiente manera: el pago de una letra de cambio puede ser garantizado por medio del aval. Esta garantía se presta por un tercero o aún por un signatario de la letra. El protesto. Cuando la letra no se cobra, aunque haya llegado su fecha de vencimiento, es la protesta. Es un acto notarial que se realiza a los 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento. Para acreditar el impago, se puede sustituir por una declaración firmada por la entidad bancaria. El artículo 452 del Código de Comercio la define de la siguiente manera: la negativa de aceptación o de pago debe constar por medio de un documento auténtico, protesto, por falta de aceptación o por falta de pago. De los cheques. Sirven para abonar cantidades que se adeudan. Es la entrega un documento por parte de una entidad financiera o persona que se autoriza a cobrar una determinada cantidad de dinero y determina un plazo de 8 días para cobrar el dinero.
Aparece la fecha de emisión y la firma de forma manual, ya que no está permitido ningún medio de firma mecánica. Pueden ser cobrados por una persona en concreto o por otra persona. El Código de Comercio en su artículo 489. La persona que tiene cantidades de dinero disponible en un instituto de crédito o en poder de un comerciante tiene derecho a disponer de ellas en favor de sí mismo o de un tercero por medio de cheques. Los tipos de cheques al portador deben pagarse solo a la persona que lo presente al cobro. Nominativo, destinados a una persona determinada con o sin la cláusula a la orden. Nominativo no a la orden, una persona determinada con cláusula de no a la orden. Cheque cruzado, el librador atraviesa dos líneas paralelas y diagonales en el anverso para evitar estafa. Cheque para bono en cuento. Es para prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. Cheque certificado o conformado. El banco garantiza la firma y la existencia de fondos para su pago. Cheque en blanco. En el momento de su emisión está incompleto. Cheque bancario. Extensión de un cheque de una cuenta bancaria existente. Cheque fiscal. Girados a favor de las entidades públicas. El régimen penal en base a los cheques. En el artículo 494 del Código de Comercio define: el que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque o que después de emitido frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa. El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin provisión de fondos no tendrá acción penal contra el librador y será castigado con multa hasta de 1/5 del valor del cheque o arresto proporcional. El librado a requerimiento del representante estará obligado a expresar al dorso del cheque o en hoja adjunta la razón por la cual no se hace el pago. Los títulos de crédito son herramientas que nos brindan la ley para poder cobrar las deudas adquiridas. De la acción cambiaria. También se utiliza para exigir el pago de obligaciones dinerarias y pueden ser de dos tipos. Acción directa es la que se dirige exclusivamente contra el aceptante o librado o contra su avalista, no está sometida a ninguna caducidad y prescribe a los 3 años. La falta de pago al vencimiento es el primer presupuesto para poder ejercer la acción cambiaria directa y 3 presupuestos para intentar la acción de regreso antes de su vencimiento. La acción de regreso es la que se intenta contra el librador, endosante o avalistas. Está sometida a cumplir determinados presupuestos, entre los cuales figura el protesto, y está sometida a un lapso de caducidad. El endoso. El endoso consiste en la transmisión del título a otra persona, quien pasa a ser legítimo beneficiario de la misma. Es necesario que sea una letra de cambio a la orden. No existe el endoso parcial. Es imprescindible la firma del endosante para que la operación sea válida y se pueda poner a nombre de un titular en concreto o se endosa al portador. El artículo 421 del Código de Comercio establece que el endorso debe escribirse sobre la letra de cambio o sobre una hoja adicional. Las clases de endoso. El endoso en propiedad transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa. Endoso en procuración o al cobro. No transfiere la propiedad del título. Únicamente da facultados para presentar el documento para su acepción, gestionar su cobro extrajudicialmente o por vía judicial. Endoso en garantía o en prenda. Tampoco transmite la propiedad del título, atribuye derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado. El endoso tachado se refutan como no hecho. Endoso póstumo, artículo 424 del Código de Comercio. Considera como simples cesiones el endoso verificado con posterioridad al vencimiento de la letra. Hay que diferenciar entre el vencimiento y el protesto.
para producir los efectos jurídicos que la ley acuerda debe ser irrevocable, incondicional e integral.